libro de Ageo. Amén. Ageo, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 15. Amén. Miren, vamos a leer el verso 1 y así vamos a estar expresando lo que nos mencionan las escrituras a través del profeta Ageo. Amén, hermanos. Ok, miren, Ageo significa festividad o festivo, ese es el nombre de Ageo. Hay un propósito en este mensaje de Ageo, porque al pueblo de Israel, estamos hablando que estaban cautivos, ¿verdad? Eran cautivos, ¿sí? Y ellos, a través de los reyes de los reyes persas, ellos dieron permiso, hermanos, a Israel, al pueblo de Judá, a los principales, a levantar a los muros, a levantar el templo, reconstruir el templo, porque el templo, a través de Nabucodonosor, mis hermanos, y eso lo habla Esdras, que el templo fue destruido, la ciudad, y Nabucodonosor sacó los utensilios, ¿sí? Nabucodonosor fue el primer rey, ¿verdad?, de Babilonia, ¿sí?, que Dios levantó como instrumento para disciplinar al pueblo de Israel, ¿sí? Y a través de esos exilios, pasaron 5 exilios. En el primer exilio fue Daniel, fueron sus 3 compañeros, ¿verdad?, como principales, como descendencia real, ¿sí?, que Nabucodonosor tomó para estuvieran en el palacio real, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema de Daniel. Lo que estoy explicando aquí, hermanos, es de que Ageo era contemporáneo también de Daniel, y ya aquí se está hablando casi el último exilio, ¿verdad? Casi el último exilio, donde se le permite a Judá a levantar, a reconstruir el templo que estaba destruido, ¿sí? Entonces se los voy a llevarlos a Esdras capítulo 4, verso 24, ¿sí? Y ahí mismo en Esdras también, aparte de una vez, capítulo 5, verso 2, ¿sí? Cuando nosotros leamos Esdras, leamos Nehemías, leamos Ageo, leamos Zacarías, esos fueron contemporáneos con Daniel, ¿verdad?, en el exilio, donde cada quien tuvo su momento en el cual Dios los levantó para un propósito, ¿sí? Y vemos un Ageo en acción, un Zacarías en acción, ¿verdad? Claro que Daniel estaba haciendo su trabajo también, ¿sí? Pero vamos a ver el tema en esta hora, el tema en estos momentos, hermanos, ¿sí? Se titula El plan de Dios. ¿Sale? ¿Cómo se titula el tema? El plan de Dios. Muy bien, el plan de Dios, ¿sí? Vemos entonces a un Esdras, hermanos. Esdras era un escriba, ¿sí? Era un escriba en el pueblo de Israel. ¿Qué era un escriba? Son los que transcribían la ley, los que copiaban la ley, ¿sí? Ese era un escriba. Esdras entonces era un escriba, ¿sí? Y lo vemos en el verso 24, donde aquí vemos que hubo un momento que cesó la obra cesó, la construcción cesó. Verso 24, ¿sí?, del capítulo 4, verso 24 de Esdras, dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia, ¿sí? Aquí la obra cesó, mis hermanos, ¿sí? Aquí la obra cesó. Entonces hubo un momento en el cual había unos que estaban conspirando contra el pueblo. Se levantaron unos enemigos
y estaban diciendo, ahí mismo en Esdras, ¿verdad? Lo explican, donde decían que por qué, quién les había dado la orden de reconstruir, ¿verdad? Y fueron al rey que en ese entonces estaba al mando, el rey Darío, ¿verdad? Y le dijeron, rey, pues ¿quién dio esa orden? ¿Sí? Entonces, esto llegó a oídos de Darío, ¿verdad? Acerca de que el pueblo de Judá, ¿verdad? Comentaban que los principales, comentaban que había una carta que se le había dado, una orden que se le habían dado al pueblo para reconstruir el templo, ¿sí? Y esta orden se lo dio el rey Ciro. El rey Ciro, también un rey de Persia, ¿verdad? Donde se les permitió al pueblo construir el templo. Una vez más, se les dio todo lo necesario. Ellos mismos también administraron, también dieron para la construcción, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vemos que cuando a ellos se les permite reconstruir el templo, también vinieron los enemigos para parar la obra, cesar la obra. Y hubo un tiempo en el cual esa obra quedó tranquila, ¿sí? Cuando ustedes lean entonces Esdras, Nehemías, ustedes van a entender, ¿verdad?, la profecía de Ageo. Ustedes van a entender la profecía de Zacarías. Ustedes van a entender lo que habla Daniel también, ¿sí? Ok, hermanos. Y vamos a la otra cita, que es capítulo 5, verso 2 de Esdras. ¿Sale? ¿Qué dice el capítulo 5, verso 2? Dice, verso 1. Fíjense nada más, profetizaron ¿quiénes? Ageos y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. O sea, ellos habían ido a Jerusalén, ¿verdad? Estaban en Judá y en Jerusalén, habían ido a reconstruir, ¿sí? Pero pasó un momento que cesó la obra. Y dice verso 2: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea, ahí estaban en acción Ageo y Zacarías, que Dios había levantado para profetizar, para animar al pueblo, consolar al pueblo de Dios que estaba en acción. Amén. Ok, hasta ahí vamos bien. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 6, verso 14. Fíjense nada más lo que dijeron los ancianos. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de ¿quién? Ageo y de Zacarías, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea, estos tres reyes, hermanos, habían dado la orden de reedificar el templo, ¿sí? Israel estaba cautivo, Judá estaba cautivo, ¿sí? Estaba cautivo el pueblo de Judá, porque Israel fue esparcido. ¿Sale? Que estoy mencionando esto, hermano, para que entiendan, porque Israel, en el tiempo de Salomón, esto lo digo en el estudio de Daniel, en el tiempo de Salomón, después de Salomón, el reinado de Salomón, fue dividido, ¿sí? 10 tribus, las 10 tribus de Israel estaban en el norte, y las otras 2 tribus de Israel estaban en el sur, ¿sí? Las otras 2 tribus eran Judá y Benjamín, ¿sí? Que estaban en el lado sur. O sea, el pueblo de Israel estaba dividido. Cuando Israel fue esparcido en las naciones, solamente quedó Judá y Benjamín, ¿sí? Entonces, cuando Judá, hermano, fue llevado al exilio, ¿sí?, a Babilonia, que fueron 70 años de cautividad. Y pasaron 5 reinados. Y en esos 5 reinados pasó Daniel, ¿sí? Y en los últimos exilios estamos hablando del profeta Ageo y Zacarías.
pero estaba en el exilio con los reyes de Persia, ¿sí? Ahí estaba Ageo y ahí estaba Zacarías, o sea, eran contemporáneos en el exilio, ¿sí? Entonces, mis hermanos, para entender esto, mis hermanos, hubo un tiempo entonces que se les dio la orden de reedificar el templo, ¿sí? Pero a pesar de las amenazas, a pesar de las pruebas del, ¿cómo se llama? A los enemigos que se levantaron para detener la obra, el pueblo se desanimó, ¿sí? El pueblo se desanimó y dejó de trabajar en reconstruir el templo, ¿sí? El pueblo entonces, cuando dejó de trabajar, cesó la construcción, ¿sí? ¿Me están entendiendo ahí? Ok, entonces, para poder entender esto, lo que habla Ageo, hermanos, aparece en la época en que el pueblo de Judá había, hermano, parado la reconstrucción del templo por desánimo, ¿sí? Por desánimo. Y una de las razones, hermanos, por las cuales pararon la reconstrucción fue porque llegaron a la conclusión de que si estaban haciendo, de que había tantos obstáculos, había, ¿verdad?, amenaza de los enemigos para parar la construcción del templo, ¿sí? Entonces ellos se detuvieron, ellos ya no siguieron trabajando en la construcción, ¿sí? Y en el momento en que ellos detienen la construcción, aparece en la escena Ageo y Zacarías, que Dios levanta en ese tiempo, ¿sí? Estaban desanimados y Dios envía a sus profetas, Ageo y Zacarías, ¿sí? Entonces aparecen en acción estos dos profetas y estaban profetizando y animaron a la gente a que volvieran a iniciar la obra. ¿No hay momento en el cual nos desanimamos? ¿Sí o no? Vienen desánimos, pero también el Señor nos consuela a través de su palabra. El Señor trae palabra de ánimo para que tú y yo nos levantemos en acción, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, mis hermanos, que se paró la construcción del templo, la gente se empezó a alejar de Dios. Cuando cesa la obra, la gente se enfría, la gente al enfriarse está desanimada, se enfría y empieza a alejarse de Dios, ¿sí? Porque el templo es simbolismo de la comunión del pueblo de Dios con Dios. Si el templo la construcción estaba cesado, si el templo estaba destruido, no había comunión con Dios. Pero se daba la oportunidad de reconstruir, entonces eso era, hermano, de que un momento tenían que llegar a otra vez a tener comunión con Dios, pero cesa la obra. El enemigo de una u otra manera, hermanos, trata de cesar la obra para que tú y yo no tengamos una relación íntima con nuestro Dios. Sí. Entonces cuando nos desanimamos, nos enfriamos y nos alejamos. Pero cuando nos encontramos en un momento así, el Señor envía palabra y a través de su palabra, a través de sus siervos, el Señor nos anima, nos alienta y nos dice: vuelvan a trabajar, ¿sí? Eso no tiene que parar. Hay un canto que dice: y esta obra no va a parar, y esta obra no va a parar, no va a parar, ¿sí? Hay un canto, unos coritos así viejitos, ¿sí? Entonces, aquí habla de gobernantes principales, de líderes principales que estaban dirigiendo la obra de Dios, la construcción, ¿sí? Y estos gobernantes, ¿verdad? Estamos hablando del sacerdote, de un sacerdote, de un gobernador, ¿sale? Entonces,
a pesar de todo eso, cuando la gente se alejó, al desanimarse, a enfriarse, la gente se aleja. En esos tiempos, los hombres se habían casado, escuchen bien, se habían casado con mujeres extranjeras, en la cual estaba prohibido por la Torá. Entonces, al casarse con mujeres extranjeras, se estaban casando con mujeres paganas, con mujeres que adoraban ídolos. Imagínense cuando se unían con ellas, ¿sí? Empezaban a hacer lo mismo. O sea, ya alejados de Dios, empezaban a ir a otros dioses. ¿Cómo estaba el caos en ese momento en el pueblo? Era un caos. Había un problema fuerte, hermanos. ¿Sí? Pero Dios, a través del profeta Ageo y Zacarías, empieza a animar. A través de como ellos se encontraban, había pobreza, había situaciones económicas fuertes, ¿sí? Las cosechas se les iban, no aprovechaban lo que sembraban, lo que cosechaban o lo que trabajaban, se les iba de la mano. ¿Por qué? Porque estaban alejados, muy alejados de Dios, ¿sí? Entonces, al alejarse de Dios, la situación empeora, ¿sí? En nuestra vida espiritual, si la vida espiritual está mal, tu economía también, la casa también, la familia también, ¿sí? Y empiezas a drogarte y empiezas a meterte en problemas. ¿Me explico? Hay un problema que se extiende cuando nos alejamos de Dios. Entonces aparece Ageo, entonces aparece Zacarías de parte de Dios a animar y a consolar al pueblo y a decirles: regresen a reconstruir. Ese es el plan de Dios. Ustedes se han alejado del plan de Dios. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El plan de Dios. Versículo 1 de Ageo. Escúchenme. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. El mes sexto está hablando, hermanos, aquí el rey Darío estaba iniciando su reinado, estaba en el segundo reinado. En el mes sexto para nosotros es a mediados de agosto y a mediados de septiembre, ¿sí? Ese es el mes sexto en hebreo. Para nosotros, ¿verdad? No, ¿sí? El mes hebreo, el calendario se rige, hermano, ¿verdad? A través de la luna, ¿sí? El calendario hebreo, ¿sí? Entonces para nosotros, hermanos, son 2 meses. Para Israel es un mes. Por ejemplo, si a mediados de agosto, a mediados de septiembre, es un mes para ellos. ¿Me explico? Entonces el mes sexto es el mes a mediados de agosto y a mediados de septiembre. Entonces, para entender esto, en el segundo año del rey Darío, en el mes de agosto y a mediados de septiembre, en el primer día del mes, o sea, en la cabeza del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, hijo de Salatiel, ¿sí? Y a Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, diciendo a los principales líderes que dirigían la construcción del templo. A ellos vino la palabra primero. ¿Por qué al liderazgo? Porque el liderazgo es responsable, hermano, de que la obra no cese, de que la obra continúe. Hay responsabilidad en el pastorado, hay responsabilidad en los ministerios, ¿sí? Pero también el pueblo es responsable de accionar a la palabra que se le da a través del liderazgo. Dios es un Dios de orden. Y Dios lo que establece el liderazgo, hermano, primero le da al líder y luego el líder lo da al pueblo. Amén. Y así estaba sucediendo. Y fíjense, en el verso 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: ¿es
este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ya pueden entender cómo estaba el pueblo en ese momento. ¿Cómo estaban? Desanimados, alejados. Ya se habían casado con mujeres extranjeras, estaban haciendo cosas desagradables, estaban adorando ídolos, ¿sí? Estaban totalmente alejados. La situación económica estaba pésima, ¿sí? Y dijeron ellos, no ha llegado el tiempo, ¿sí? El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué Jehová le dijo esto? Porque el Señor ve todo lo que tú y yo hacemos, porque el Señor escucha todo lo que tú y yo hablamos, porque el Señor contempla la condición de su pueblo, ¿sí? Y a través de Ageo Dios le dice, este pueblo está diciendo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada, ¿sí? O sea, si les dio la oportunidad de reedificarlo, tiempo atrás, cesaron la obra, están parados. Y ustedes dicen que ya no es tiempo, todavía no es tiempo. Espérense ahí. ¿Qué está pasando? Claro que el Señor sabía lo que estaba pasando. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas, esta casa está desierta. O sea, ustedes no tienen tiempo para reconstruir, mientras se les dio la orden, se les dio el permiso, se les dio material, se les dio todo lo que ustedes necesitan para hacerlo, para levantar, para que otra vez vengamos a una comunión. Y ustedes están entretenidos en sus propias casas. Ustedes dicen, es para nosotros tiempo, es de habitar nuestras casas artesonadas, mientras la casa del papá está desierta. Mientras mi casa está desierta y tu casa sí la estás adornando, sí la estás pintando muy bien, sí le estás dando su acabado bien bonito, la fachada que se vea espectacular, etcétera. Estás comprando los muebles carísimos, las joyas carísimas, para que tu casa esté bien adornada, mientras mi casa está ya desierta. O sea, si tienes tiempo para ti, mientras para mí no tienes tiempo. Ay, caray. Y es lo que pasa en estos tiempos. Es lo que pasa en estos tiempos. Hay tiempos para otras cosas, menos para administrar el tiempo en buscar de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, el pueblo decía, no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo, aún el tiempo. ¿Por qué decían esto? Porque esto lo decían por las complicaciones que estaban teniendo, por los ataques de los enemigos, por el desánimo y etcétera. Y ya era un buen tiempo alejados de Dios. Y aún no es el tiempo todavía, pero sí tienen tiempo de trabajar en lo tuyo. Si tienes tiempo para lo tuyo, ¿sí? Espiritualmente eso pasa como iglesia, hermanos. Por eso el tema es el plan de Dios. El plan de Dios. ¿Estamos trabajando en su plan o estamos trabajando en nuestro plan? Yo voy a ser sincero, hoy me agarró un sueño tan, hermano, que cuando me desperté a las 10 de la mañana, Padre mío, las 10, ¿qué pasó? Y me sentía tan incómodo. Me sentía mal, hermanos. Digo, no es posible, Señor. Y yo no voy a alcanzar a hacer lo que tengo que hacer. Yo no voy a alcanzar.
¿Por qué? Por eso hay que levantarte temprano para hacer lo que tienes que hacer. Señor, quítame esto que traigo que no me esté perturbando. Perdóname. Porque yo sé que tengo que hacer mi trabajo. Tengo que levantarme temprano, a orar, estudiar, buscar de Dios, a preparar lo que tengo que hacer, a preparar la grabación, etc. Tengo que realizar mi trabajo. ¿Sí? Pero no podemos empezar tarde el trabajo. Eso tiene que ser temprano para aprovechar el día. Y me sentía tan mal, hermanos. Y el Señor, perdóneme. Estoy ahí pidiéndole perdón. Dame paz, Señor. Dame paz. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. Me sentí con una paz. Me levanté de orar. Y sabes, todos cometemos errores. ¿Sí? ¿Por qué estoy expresando esto, hermano? Porque tú y yo necesitamos estar en el plan de Dios, en el negocio de nuestro Padre. Eso dijo nuestro Señor. No sabía que en el negocio de mi Padre me es necesario estar. Cuando María y José lo andaban buscando en Jerusalén, y era un adolescente, y estaba en el plan de Dios, trabajando. Yo tengo que estar envuelto en los negocios de mi Padre. Yo tengo que estar envuelto en el plan de Dios. Esta palabra fue para mí, hermanos, pero también lo comparto hacia ustedes. Dios me habló a través de esto. ¿En qué plan estás? ¿En mi plan o en tu plan? ¿En mi negocio o en tus negocios? Hermanos, ¿en qué plan estamos? ¿En el de Dios? ¿O el de ustedes? Porque primero es Dios. Y aquí nos enseña que tenemos que darle prioridad a Dios. Porque a veces atraviesan cosas y a veces nosotros mismos lo programamos, pues el día de servicio así, al cabo para la otra semana, ¿verdad? Y no importa, sí, adelante, cuenta conmigo y sí, a tal hora estoy, a las 7 estoy allá contigo. Y fue día de servicio, o sea, estás haciendo a un lado tu compromiso con Dios para irte a tus propios compromisos. Sea temprano, sea el día de servicio temprano, en la tarde, ¿verdad? Estás en tus propios compromisos que en el de Dios. Y aquí el Señor exhorta al pueblo. ¿Cómo dices? Si tienes tiempo para lo tuyo, si tienes tiempo para tu negocio, para tu asunto, mientras se te dio la orden, mientras se te dio todo lo que tú necesitas para trabajar en el templo, para levantar, reconstruir el templo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y dice más adelante, verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre nuestros caminos. O sea, ¿qué nos dice aquí? Reflexiona sobre tus caminos. Reflexiona. Medita. ¿Sí? Si tú mismo, hermano, le pones empeño a lo que tú quieres hacer, a lo que es tu deseo hacer, si tú mismo le pones empeño, ¿lo vas a hacer? ¿Sí o no? Muchos dicen allá afuera, yo lo que logro, lo que me propongo lo logro. Si tú mismo le pones empeño y tomas una actitud positiva para hacerlo, ¿sí? ¿Por qué no en las cosas de Dios? ¿Por qué no hacemos lo mismo o lo mejor para hacer las cosas de Dios? Esa es la reflexión que el profeta Ageo, a través de Dios, ¿verdad? El Señor a través del profeta Ageo le dice al pueblo: reflexiona en tu caminar. Si tú le pones empeño a adornar tu casa y mi casa está desierta, ¿por qué no tomas la misma actitud que estás haciendo en tu propia casa a mi casa? ¿Por qué no haces eso? Medita, reflexiona en tu camino. Diga, que se pasen para acá, si no están
para que escuchen acá. Están en otro tema ya, bueno. Fíjense lo que pasa. Reflexiona, medita sobre tus caminos. Verso 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Había consecuencias y estaban sufriendo estragos por las consecuencias del alejamiento, de estar tranquilos, de no hacer nada y de no estar envuelto en el plan de Dios, en los negocios de Dios. Había consecuencias que estaban sufriendo el estrago ya. Y el Señor estaba contemplando: mira, está pasando esto, y lo que recibes de tu jornada, ¿sí?, lo estás recibiendo en un saco roto. O sea, todo lo estaba echando en un saco y vas caminando y lo ibas tirando en el camino. O sea, no ha pasado a veces que se dice, y pues no sé en qué se le fue el dinero. ¿En qué se lo fue? No sé. A veces saqué 2,000 pesos una semana y pues no sé en qué se fue. Esos son síntomas o son puntos que nos están indicando cómo está tu relación con Dios. ¿No le ha pasado eso? O nada más a nosotros. Nos ha pasado eso. Y el Señor nos dice: medita tu camino, medita, reflexiona cómo estás, cómo vas. ¿Estás en mi plan o estás en tu plan? Amén. Así que todo esto, hermanos, hay una insatisfacción. En el versículo 6 nos está mencionando una insatisfacción. Está hablando de una depresión, ¿sí? Está hablando de esa depresión cuando tú sientes de que algo te falta, ¿sí? Que aunque aún lo que tienes no te satisface, algo te falta, algo me falta. Eso es síntoma, hermano, de que no estás poniendo tú prioridades adecuadas y correctas en Dios. Son síntomas, ¿sí? Que tus prioridades no lo estás poniendo en el lugar adecuado, en el lugar correcto, que es enfocarte en el plan de Dios, enfocarte en el negocio de Dios, enfocarte en lo que Dios te mandó hacer. Versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino. Otra vez dice: reflexione, ¿sí? Reflexione a lo que le estoy diciendo. Reflexione, piensa lo que estás haciendo. ¿A quién le está dedicando el mayor tiempo? Eso me dice el Señor en esta noche. Piensa, reflexiona. ¿A quién le dedicas el mayor tiempo? ¿A quién se lo estás dedicando? ¿Sí? ¿De dónde destinas tus recursos económicos? ¿A dónde lo estás destinando tu recurso económico? Que al decir, se me fue, no supe en qué se fue. ¿A dónde lo estás destinando esos recursos económicos? Fíjense, en esta temporada, y son temas muy polémicos, temas fuertes, porque en estas temporadas, hermanos, es donde se promueve más la mercadotecnia, ¿sí? Que el arbolito, que las lucecitas, y que hay que comprar, y hay que estrenar, y hay que esto, y que el otro, etcétera. Y puro gasto, que ahí se te va todo el aguinaldo. Y muchos, no, pues hay que estrenar, hay que comprar una tele. En diciembre hay que estrenar, hay que hacer el diciembre, hay que estrenar, hay que hacer el otro. Hay que comprar la sala, hay que comprar el otro. Sí, ok. Está bien, o sea, por eso trabajas. Pero el Señor está viendo que te estás alejando
te estás entreteniendo y no estás dando prioridad a Dios. No le estás consultando a Él. Ok, Señor, aparto mi diezmo, pero también, Señor, dame sabiduría cómo ministrarlo. Queremos hacer esto, Señor, es conveniente que lo hagamos. Puede ser un gasto excesivo, o puede ser algo que realmente no necesitamos, porque la mercadotecnia te está promoviendo algo que tú necesitas. ¿Me explico? Eso promueve la mercadotecnia. Ya apareció en la pantalla la que estás viendo, ¿verdad? Tal producto, y te lo están promoviendo, y que el otro, y mira, lo necesitas, y que vas a estar bien cómodo, y vas a tener ricos sueños, etcétera. ¿Sí? ¿Qué te están promoviendo? Ay, de ver, mira, mi colchón parece olas. Esos alambres ya me están pulsando, por eso me amanezco bien adolorido, ¿verdad? No, sí. ¿Sabe que llegó el aguinaldo? Sí, hay que comprar. ¿Me explico? O sea, mientras tú todavía ves que si consultamos a Dios, ok, Señor, muy bien, esto es algo que necesito, ¿sí? Dame sabiduría, ¿verdad? Es conveniente hacerlo o no. Tú tienes el momento, todo proviene de ti, Señor. Yo solamente soy un administrador que tú me diste en esta semana, ¿verdad? ¿Y qué hacemos, Señor? Entonces, el Señor nos muestra qué tenemos que hacer. ¿Sabe qué, hijo? Tranquilo, espérame, detente. No lo necesitas, ¿sí? No lo necesitas. Espérate. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos desesperamos y compramos el producto. ¿Me explico? ¿Sí? Y cuando te das cuenta, Chihuahua, bueno, ok, sí, Señor, pero me hacía falta más eso. ¿Sí? Eso es lo que promueve la mercadotecnia. ¿Sí? Eso es lo que promueve. Y ahí va la gente gastando, haciendo gastos excesivos, celulares, etcétera. Claro, tenemos derecho de estrenar, pero hay que meditar bien a dónde se están viendo nuestros recursos. Y cuando llega enero, no tengo nada. ¿Y todos? ¿A dónde? No a cazar conejos. Y ahí va la tele, y ahí va y ahí va el otro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque no estamos tomando en prioridad, en primer lugar, a Dios. Si no hay un amén, un ay. Charrasca, ¿verdad? Dijera el pastor, el charrasca, ¿verdad? Ay. ¿Y a dónde están nuestros recursos económicos? ¿A dónde, mis hermanos? ¿A dónde? Verso 8. Subid al monte y traed madera de edificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. O sea, el Señor le dice al pueblo, ya estuvo suave, ya estuvo bueno, campeón, ya estuvo bueno, tanto tiempo así, están sufriendo los estragos por eso, por alejarse de mí, ya estuvo bueno, ya basta, ¿sí? Pon tu corazón en la prioridad correcta. Eso es lo que le está diciendo. Dios está diciendo, Señor, pon tu corazón en la prioridad correcta, ¿sí? O sea, que tú y yo reflexionemos, pongámonos a buscar de todo corazón al Señor. Esa es la prioridad correcta. Pon tu corazón en la prioridad correcta. Busca a Dios con todo tu corazón. Y si lo buscamos con todo nuestro corazón, le hallaremos, porque va a ser sinceramente. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Envolvernos otra vez al plan de Dios, a la cual fuimos tú y yo llamados en el plan perfecto, en el propósito de Dios. Amén.
Pero ¿qué dice en el verso 9? Verso 9, ¿qué dice? Léalo. Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Buscáis mucho y hayas poco. Y encierras en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Pregunta el Señor. Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, corre a tus prioridades, menos a buscarme. Es que ahorita no, y que ando cansado, que ando ocupado y no hay tiempo. Espérame, sí hay tiempo. El asunto es que no sabes administrarlo, ¿sí? Corres a tu propio negocio, menos al mío, menos a buscarme, menos a buscarme. Porque ahora espiritualmente nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasa? Cuando la obra cesa en nuestra vida espiritual es porque nos alejamos de buscar de Dios. No estás envuelto en su plan de seguir reconstruyendo el templo. ¿Cómo? Buscando a Dios. Buscando a Dios con todo nuestro corazón, sinceramente. Amén. Verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Por eso no hay frutos. Ay. El Señor nos está hablando en esta noche. Su presencia nos está hablando en esta noche. Por eso no hay fruto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Fruto. ¿Cómo llevamos fruto? Permaneciendo con Él. Alejado de Él no hay fruto, no hay vida. Si no estamos envueltos en su plan, no hay fruto, no hay vida. Pero si tú y yo nos volvemos a su plan, envolvemos a su plan, va a haber muchos frutos. Y así papá es glorificado, porque hay un verdadero discípulo. Amén. Dios quiere fruto de nosotros. Por eso dice el Señor, mira, por eso cesó la lluvia. Por eso no ha venido la lluvia. Eso dice el verso 10. Por eso se detuvo de los cielos la bendición. Por eso no está siendo bendecidos, porque se detuvo de los cielos la bendición, la lluvia. Y la tierra no está produciendo. Por eso todo lo que trabajaste se te fue. Yo lo disipé. Un soplo. Se deshizo. Porque no permaneció. ¿Por qué no permaneció? Porque estás alejado de mí. Pero si tú me buscas en primer lugar, los cielos son abiertos, las ventanas son abiertas, las compuertas de los cielos se abren y derramo lluvia en abundancia sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre todo lo que tú emprendas. Es bendecido. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, mas buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No te vas en primer lugar en tus propósitos, en tu plan. Básate en el plan de Dios. Trabajemos en el plan de Dios. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Porque al ser templo del Espíritu Santo, quiere decir que tú y yo siempre debemos tener esa relación íntima con nuestro amado. Hay comunión y hay comunión. Amén. Hermanos, ¿quieres recibir bendición de parte de Dios? Envuélvenos, envolvámonos en su plan. Porque eso fuimos llamados del principio. A trabajar, a servirle, Involúcrate en el negocio de Dios. Esto es para mí, pero tal vez se lo comparto a ustedes. No descuiden mis negocios.
Verso 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Detuvo todo. Hubo sequía. Sí, la tierra no produjo, los hombres, las bestias tampoco estaban produciendo. De todo lo que emprendían el pueblo, nada estaban disfrutando. Sí, de todo lo que hacían se perdían. Emprendían un negocio, se perdían. ¿Por qué? Por alejarse de Dios. ¿Sí? O sea, el Señor dice, tú te dedicaste a tus negocios, acumulaste, guardaste y no lo dedicaste al Señor. Porque el pueblo era todo lo que hacía, lo dedicaban a Dios. ¿Saben qué hacía cuando un animal daba cría? Lo mejor, lo primero, que habría matriz, que paría la hembra por el animal, lo dedicaban a Dios, era para Dios. Lo primero que cosechaban en el campo era para Dios. Lo llevaban como ofrenda, como diezmo. Todo. Lo primero que había matriz en el ser humano, en la mujer, lo dedicaban a Dios. Lo primero, porque Dios se merece lo primero, lo mejor. ¿Y qué estaban haciendo? Ya no lo estás dedicando. Lo estás dedicando a tu negocio. No lo estás trayendo para mi hijo. No me lo estás trayendo. Está tan mal el asunto, El asunto estaba muy complicado. Lo guardaban, lo atesoraban todo y para nada, todo se disipó en un soplo que el Señor les dio. ¿Sí? Entonces, cada uno buscó su propio beneficio. ¿Sí? Yo voy a la iglesia si me conviene, si no, pues no. Cuando hacen un negocio, si me conviene, si no, pues no, ¿verdad? Así son los negocios, ¿verdad? Pero a veces eso lo envuelven en buscar de Dios. Como no te conviene orar, pues, ¿sí? Como no te conviene ir a la iglesia, híjole, es que estoy dejando otras cosas por ir a la iglesia, por ir al servicio. Voy a dejar otras cosas por orar, ¿sí? Pero no sabemos que sí nos conviene. Porque si buscamos a Dios en primer lugar, nos conviene. ¿Sí? Nos conviene congregarnos. Es para nuestro bien. Amén. ¿Qué tal si no hubieras venido hoy? No hubieras aprendido de este tema. Pero qué bueno que Dios ha producido en ti y en mí el querer como nacer. Y ahora tú pones la iniciativa. Hoy voy a la casa de Dios porque hay un tema para mí. Porque sabe Dios lo que tú y yo necesitamos. Amén. Amén. Mire, y en el verso 12 dice de esta manera, hermano. Antes de pasar al 12, en el verso 11 le entendimos que había sequía, ¿qué pasó? ¿Quién llamó a la sequía? Dios llamó a la sequía a la tierra. La lluvia se detuvo, etcétera, etcétera. O sea, este era un caos. Por eso cuando hay sequía, está hablando de que hay miseria, hay problemas económicos. Por eso, hermanos, estamos como estamos. Por alejarnos de Dios. ¿Sí? Pero el remedio, hay un remedio. Hay una solución para esto. ¿Sí? Y no son los políticos. Otra vez, ¿verdad? No son los políticos que te dan frijoles con gorgojo, arroz ya echado a perder, y etcétera, ¿no? No son los políticos, no, al cabo el que va a estar, que va a sentarse en la silla, este mes no va a dar despensa. No, la solución no son ellos. ¿Quién es la solución, hermanos? ¿Quién es la solución? Él es la solución. ¿Sí? Él tiene lo que tú y yo necesitamos. Corramos a Él.
Corramos a buscarle, corramos a estar en comunión con Él, corramos a envolvernos a estar en el plan de Dios. Métete al plan de Dios. En esa época de Ageo, del pueblo de Dios que estaba desanimado, y cuando el pueblo de Ageo y Zacarías le dan esta profecía para animarlo a que se levanten a trabajar, es porque ellos no estaban envueltos en el plan de Dios. Y ellos decían, no es tiempo todavía, mas el Señor estaba diciendo, es el tiempo. Yo les llamé el tiempo, yo les llamé a mi plan, y ustedes se han salido del plan, se han salido del tiempo. Métase otra vez al tiempo, métase otra vez al plan que yo les llamé. Este es el propósito. Ustedes se han salido. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Era el tiempo de Dios. Era el plan de Dios de reconstruir el templo. Amén. Así que la pregunta en esta noche es: ¿en qué plan estamos? ¿En qué plan estamos, iglesia? ¿En qué plan estamos los que nos están escuchando? ¿En qué plan estamos? Debemos de estar en el plan de Dios. Si estamos en el plan de Dios, en primer lugar es Dios. Si estamos en el plan de Dios, no importa lo que se me atraviese, yo asisto a la iglesia, al servicio. Si estamos en el plan de Dios, yo me envuelvo en los negocios de mi Padre a trabajar, porque estoy en el plan de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás en el plan de Dios. Estás trabajando, vendiendo ropa. ¿Qué más podemos poner de ejemplo? ¿Sí? Cuando nos metemos a cooperar en el templo, cuando nos metemos a trabajar en la obra de Dios, estás en el plan de Dios. Cuando no queremos hacer nada de eso, entonces estás en tu propio plan. Estás en tu plan. Y si estás en tu plan, agárrate, porque va a haber sequías. Agárrate, porque tu economía, en vez de levantarse, se va a ir a los suelos. Agárrate, porque de tener un buen trabajo, y si te alejaste de Dios por ese buen trabajo, y ya no le estás buscando como antes, agárrate, porque lo que Dios te quita, te da, te lo quita. Porque Dios llama a la sequía. En un soplo desaparece todo lo que has adquirido. ¿Cómo? Si trabajé tanto tiempo y yo lo he vendido todo para comer. ¿Qué pasó? Te alejaste de Dios, campeón. Te saliste de su plan y no estás en su plan. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres dar fruto? Eso es lo que quiere Dios, queremos fruto. Métete al plan. ¿Me están entendiendo, hermanos? Metámonos al plan de nuestro Padre. Ay, verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué hizo el pueblo? Hubo un gran temor. Padre mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, Señor? Hemos pecado, hemos desobedecido, nos hemos apartado de tus mandamientos, no estamos llevando a cabo el propósito en el cual fuimos enviados a Jerusalén, a Judá. No estamos trabajando. Un gran temor. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Sí? Hubo algo muy importante. ¿Qué pasó? Oyó Zorobabel, y luego Josué, y luego el resto del pueblo. O sea, es importante que tú y yo escuchemos. Porque a través del oír viene la palabra de Dios. Ahí viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Si tú logramos escucharlas en la palabra de Dios, no vas a envolverte en su plan. ¿Sí? No va a pasar algo en tu vida.
Vas a seguir envuelto en tu plan, en la sequía, en la situación económica, en préstame, en esto y el otro, en vendo y esto. ¿Me explico? Vas a seguir envuelto en esa área. ¿Por qué? Porque no estás en el plan de Dios. Hermanos, yo siento la exhortación de Dios. Siento la corrección de papá en esta noche. Dale gracias a Dios, porque son instruidos y corregidos por su ley. Yo le doy gracias, papá. Gracias por corregirme. Gracias. Porque a través de mi falla, tú me amas y me corriges. Amén. Amén. Hermanos, verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ay, Padre, aquí viene el ánimo. Cuando Dios nos exhorta, nos consuela y nos edifica. ¿Ya vino la corrección? Mira, campeón, pero tú puedes. Mira, campeón, pero yo estoy contigo. Mira, campeón, yo no te he dejado. Yo estoy contigo. Anímate, campeón. No estás solo. Nos consuela, nos edifica. Esa es cuando viene exhortación, hermanos. Cuando Dios exhorta, trae consuelo, trae edificación. ¿Sí? Ahí está la exhortación. Consuelo, edificación. Dice, verso 13. Entonces Ageo, verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y del hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. O sea, ¿qué está haciendo el Señor en esta noche? Está viendo un despertar en nuestro espíritu, principalmente al liderazgo. Despierta, campeón, no te me duermas, envuélvete en mi plan. Despierta. Amén. Despierta. Cuando viene un despertar a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual, hay una acción, hay un mover. El mover del Espíritu Santo en nuestra vida nos está llevando a una acción, a trabajar. Que el Señor nos dice: estuvo suave, que en este año estuviste tranquilo, que en este año que te desanimaba, que te levantaba, que otra vez y estuviste así, ya estuvo suave, está viviendo una situación económica tremenda, ya estuvo suave. Yo no te quiero ver así. Yo quiero ver que disfrutes, yo quiero ver que estés en mi presencia buscándome, y yo voy a estar bendiciéndote continuamente. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sustento. ¿Por qué? Porque me buscas, porque estás envuelto en mi plan, en mis negocios, porque me tomas en cuenta, porque me tomas en primer lugar. Todo lo que vas a hacer, yo soy el primero en tu vida, lo demás es secundario. Cuando Zorobabel escuchó eso, vino el despertar de su espíritu. Cuando Josué, el sumo sacerdote, escuchó la palabra del Señor, vino el despertar de su espíritu, vino el power, vino la acción. Cuando el resto del pueblo escuchó la palabra de Dios, hubo un despertar en todos en general. ¿Y sabe qué pasó? Ya no se quedaron alejados. ¿Sabe qué pasó? Ya no se quedaron tranquilos. Ya no se quedaron: pues es que me están atacando, pues es que me están desanimando, pues es que me están criticando. No, eso ya fue secundario, tercero para ellos. ¿Sabe qué hicieron, hermano? En el verso 14, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué hicieron? Volvieron a entrar en el plan de Dios. Y el Señor nos dice esta noche: tú quieres ser bendecido, tú quieres que la tierra siga produciendo, tu negocio, tu trabajo, lo que emprendas, quieres dar fruto, envuélvete,
pégate a mí, porque separado de mí no puedes hacer nada, ni no eres nada sin mí. Juan 15. Amén. Volvámonos a envolvernos en su plan. Verso 15. Y en el día 24 del mes sexto, o sea, mediados de agosto y de septiembre, en el día 24 de ese mes, en el segundo año del rey Darío, fue que pasó eso. ¿Sí? Fue que pasó eso. En esa temporada se dejaron, pero también se metieron otra vez al plan de Dios. ¿Cómo estaba el pueblo principal? Apagado. Pero luego escucharon la palabra y la fe vino y la fe empezó a accionarse y vino un despertar en su vida espiritual, en su espíritu. ¿Y qué dijeron? Manos a la obra, campeones. Ya estuvo suave también. ¿Por qué? Porque hubo un temor. Papá, perdónanos, papá, hubo una reflexión. Reflexionaron, meditaron y se levantaron en acción, porque la palabra de Dios es activa, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser, me parte el alma y el espíritu, y la de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, y cuando tú y yo escuchamos su palabra, ella es activa en nuestra vida. Hay un despertar y empezamos a movernos y empezamos a activarnos y empezamos a envolvernos en su plan. Amén. Cuenten conmigo, pastor. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer otro. Yo me llevo a esto, me lo otro. Yo voy a trabajar en mi casa a hacer esto. Hay que hacer lo otro, pastor. Vamos a envolvernos en su plan. Vamos a envolvernos, porque esta obra no va a parar. Esta obra sigue. Tiene que seguir avanzando. El que lo para es el enemigo, pero todo depende de ti y de mí, que tú y yo se lo permitamos. Él no tiene parte, ni suerte, ni memoria en la obra de Dios. ¡No! Las puertas están cerradas para Él. El Señor nos dice: ¿qué está pasando este año? ¿Qué hiciste en este año? ¿Qué fruto diste en este año? Viene el próximo año. ¿Vas a estar lo mismo? ¿Vas a estar igual? ¿Sin dar fruto? ¿Sin hacer nada? ¿Sin envolverte en el plan? ¿Vas a estar igual? Todo depende de nosotros, en que tú y yo digamos: basta ya, estuvo bueno, estuvo suave, así como nos dice el Señor: estuvo bueno, hijo. ¿Vas a dar fruto o no? ¿Ah? ¿No le dices así a un árbol que no te da fruto: oye, ¿qué te pasa? Estuvo bueno, ¿no? ¿Vas a dar fruto o no? Así le dijo mi esposa a un durazno que estaba ahí, ¿verdad? Y no daba, estaba verde, bien grandote. ¿Quién nos llevó a ver? ¿Lo llevaste a la avenida? Y mi esposa dijo: si no me das fruto, te voy a cortar. Y al siguiente año, ¿verdad? Y empezó a unos grandotes. Por eso muchas mujeres saben que le aman a las rosas. Y ahí están echándole agua: qué bonita estás, qué hermosa estás. Y le están cantando. Todo eso. ¿Por qué? Porque son seres vivos. Ellos están escuchando, ¿sí? Dios nos compara como árboles y nos habla, envuélvete en mi plan para que des fruto, para que yo te bendiga y para que abras las compuertas de los cielos y recibas mi bendición. Y todo lo que tú emprendas como negocio va a ser muy bien prosperado, porque estás envuelto en mi plan. Pero si tú te alejas, voy a hablarle a la sequía para que venga, y va a haber situación económica fuerte en tu vida, y va a haber problemas. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Envolvernos en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que ha empezado en nosotros no lo va a dejar a media, lo va a terminar perfectamente. Estamos hablando de este templo que está trabajando por dentro, está trabajando, está obrando por dentro, está obrando por dentro. Deja que Dios siga obrando en tu vida, deja que Dios siga trabajando en tu vida, y tú envuélvete en su plan. Señor, aquí estoy, moldéame como ese barro, a tu manera, a tu imagen, moldéame, Señor, porque tú tienes un plan conmigo, un propósito conmigo. Yo quiero estar envuelto en ese plan. Yo
enemigo. Es un privilegio trabajar para su majestad. Amén. Háblele a la gente de Cristo. Levantémonos a hablar de Cristo. Eso está en el plan de Dios. Eso está en el propósito de Dios. Eso está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que tú ores, ese es el plan de Dios que estés ahí adentro. La voluntad de Dios que tú estudies, ese es el plan de Dios que estés adentro. La voluntad de Dios que tú te congregues, ese es el plan de Dios que tú te muevas ahí. Que tú prediques, que tú hables. Ese es el plan de Dios. Porque estamos hablando de una construcción. Y esta construcción no se tiene que parar. Y si se para es porque nos alejamos, porque nos enfriamos, porque nos desanimamos y nos alejamos de Dios. Esa obra entonces se paró porque le abriste las puertas al enemigo, porque escuchaste el susurro del enemigo y que no puedes, y que eres un débil, y que no vas a poder, y tanto que busca y no pasa nada. Porque ponemos prioridad a lo que el enemigo te está diciendo. Yo le decía, mi esposa veía que sus primos andan en la playa. ¿Y nosotros? Le digo, mi amor, a su tiempo. Algo estaba pasando dentro de ella. ¿Sí? Algo estaba pasando dentro de ella. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Digo, mi amor, a su tiempo. A su tiempo. ¿Sí? No es nuestro tiempo todavía. No es su tiempo. Y Dios lo va a hacer. ¿Qué quiere Dios que haga? Que estemos. Si no es su tiempo de que salgamos, que estés en la playa, ¿sí? Es el tiempo, es que te envuelvas en su plan. El tiempo es que nos envolvamos en su plan. Si no estuviste para vacaciones este año, no fue el tiempo de Dios. Dios nos dice, es tiempo de que te envuelvas en mi plan. Y cuando te envuelvas en mi plan, yo te voy a decir cuándo vayas a la playa, cuándo vayas a Cancún, cuándo vayas a Nueva York, cuándo vayas para allá, porque yo te voy a estar bendiciendo. Ay, mi hermano, ¿no tienes trabajo? Envuélvete en su plan para que Dios te provea un buen trabajo. Volvamos, buscamos primero su reino. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos en primer lugar. ¿Qué? Arrodillarnos, escudriñar las escrituras, estar en comunión con nuestro amado. Amén. Es tiempo de que tú y yo nos envolvamos en su plan. Ya no sigas alejado. Ya no hagamos lo mismo que el año pasado. No, ahora seamos constantes, perseverantes y persistentes en buscar el rostro del Dios de Jacob. Declara que tú y yo somos esa generación que busca el rostro del Dios de Jacob. Hay que declararlo. Yo así soy esa generación y me voy a volver en tu plan. Pónganse de pie, por favor. Papá, en esta noche te damos gracias porque el día de hoy, Señor, has traído palabra a nuestras vidas, porque solo tú conoces nuestra conexión como iglesia, porque tú conoces lo que hacemos y cómo estamos, porque tú observas, tú ves nuestra condición espiritual. Que muchas veces nos enfocamos más en nuestras prioridades, que muchas veces nos enfocamos más en nuestro negocio, en nuestros asuntos, que muchas veces estamos entretenidos haciendo las cosas externas y descuidamos lo interno, al llamado en el cual fuimos llamados. Señor, así como tu pueblo, que tuvieron la oportunidad de reconstruir el templo, pero pasó el momento que se desanimaron por cuestiones difíciles, Señor, y ya no quisieron avanzar, no quisieron reconstruir y empezaron a enfocar, Señor, en sus casas, en lo propio, y descuidaron tu casa. Descuidaron tu casa, estaba desierta. Y así es nuestra vida espiritual. Y cuando empezamos a enfocarnos, cuando empezamos a administrar tiempo en lo temporal, Señor,
Empezamos a descuidar la casa del Espíritu Santo, que es nuestra vida, que es nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Empezamos a descuidarlo por desanimarnos, por enfriarnos, por alejarnos, Señor. Empezamos a descuidar lo tuyo, empezamos a salir de tu plan, Señor, y es ahí cuando enfrentamos sequía, y es ahí cuando enfrentamos problemas, es ahí cuando enfrentamos situaciones económicas difíciles, Padre, que todo lo que tomamos se va, se desvanece, Señor. Se desaparece lo que tomamos, Señor, porque estamos alejados de ti. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque en esta noche, Señor, nos hace reflexionar. Aquello estuvo bueno, aquello estuvo suave. Que yo como pastor, Señor, es estar envuelto en tu plan, envuelto en tu negocio, trabajando en tu negocio, Señor, en lo tuyo, Padre, buscando tu reino, Señor. Pero como iglesia nos hablas en general, Señor, a que no nos descuidemos, a que no nos alejemos, Señor, a que nos metamos a trabajar. Trae ese despertar en cada corazón, trae ese despertar en cada espíritu, Señor. Viene ese despertar porque estamos escuchando tu palabra, y tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es activa en nuestras vidas, Señor. Levántanos, Padre. Que no hagamos el año que viene, usted nos permite, que no hagamos lo mismo que en este año. Tú quieres frutos, Señor, y cuando tú envías tu lluvia es porque nosotros vamos a dar fruto en abundancia. Gracias por hablarnos, gracias por corregirnos. Nos volvemos a tu plan, nos envolvemos en tu plan en estos momentos, y ahí queremos estar en tu plan, en tus propósitos, en tus negocios, en el nombre de Jesús. Levanta este pequeño remanente, aviva la obra, Señor, hazla resplandecer, que seamos una iglesia dando frutos, porque estamos en tu plan, envueltos en tu plan, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga.